bien, bien interesante. La clase de hoy tiene que ver con el contexto político en tiempos de Jesús. Y quiero pedirle de que sea paciente porque hay cosas que quizás usted conoce, que va a escuchar. Y recuerde que una de las formas de aprendizaje es la repetición. Por eso los niños ven la misma película, ven los mismos muñequitos 100 veces al día, porque mientras más se repite, más aprende. Cosas que usted va a escuchar hoy serán nuevas y otras quizás ya usted conoce. Así que sea paciente. Ahora, queremos iniciar diciendo que es muy útil estudiar los relatos históricos, como por ejemplo la historia de Israel, la historia o la vida de nuestro Señor Jesucristo, para conocer algo de los desarrollos políticos detrás de cada relato. Es importante entender y ver el desarrollo político que había detrás de cada contacto. Por ejemplo, los profetas, cuando usted lee la palabra, escribieron y se movían dentro de un entorno muy político. Ustedes recuerdan el caso del profeta Elías, ¿verdad? Y la mayoría de los profetas se movían en un entorno político. Pero hoy estaremos nos refiriendo solamente al contexto político en los tiempos de Jesús. Es por esto que queremos decirle que al estudiar la palabra de Dios, usted notará, como dice aquí, que existe una relación entre lo político y lo espiritual. Existe una relación entre lo político y lo espiritual y no podemos dividirlo ni desconectarlo. Hay personas que tiendan o tildan a Jesús de apolítico, otros dicen que él era político y así sucesivamente. Pero sí debemos de entender y no podemos obviar que existe una relación a través de la Biblia entre lo que es lo político y lo que es lo espiritual. Entonces nosotros como estudiosos de la palabra no podemos comprender cabalmente y plenamente las escrituras si usted desconoce el contexto político. Número uno, usted no puede conocer cabal y plenamente las escrituras si desconecta el contexto político. Por lo tanto, si usted no sitúa a Jesús al estudiar en el contexto político de su época, en el contexto donde él se desarrolló, tal como lo hace el doctor, el excelentísimo doctor, escritor de Lucas y Hechos, que como le hemos dicho en otros seminarios, Lucas y Hechos es un solo tomo, es una sola investigación y después es que se decide a separarse o a separarlo. Lucas, el investigador, como un buen investigador, inicia diciendo en su evangelio en el capítulo 3, verso 1, ¿qué dice ahí? Él dice en el año 14, el 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Escuche y note y preste atención cómo el investigador Lucas hace referencia a varios grupos y de cómo estaba dividido el imperio o cómo estaban divididos el reinado en los tiempos de Jesús. También él da unas pinceladas muy importantes. Él sitúa ahí a los sumos sacerdotes Anás y Caifás, porque dentro de los políticos, cuando estemos hablando de lo político, estaremos viendo también los movimientos religiosos que se desarrollaron, algunos en el tiempo de Jesús, otros ya existían antes de Jesús, porque como le digo, lo espiritual y lo político había una estrecha relación. Ahora, cuando seguimos estudiando la palabra de Dios y cuando seguimos viendo aquí en la próxima diapositiva, es importante que usted entienda que la época que transcurre durante la vida de Jesús y el desarrollo del cristianismo primitivo es la más crítica, es la más dramática del pueblo judío. Repito, en el tiempo donde se desarrolla la vida de Cristo
es la más dramática, es la más crítica en el tiempo del pueblo judío. Y escuche el escenario, coincide con el final de la República Romana y la inauguración del imperio. O sea, Jesús, el Mesías, llega en un tiempo donde estaba caliente, donde ellos esperaban ese Mesías, donde se habían levantado otros Mesías diciendo que ellos eran el Mesías, pero se levantó en medio de esos tiempos al quien realmente ellos estaban esperando y no se dieron cuenta. Es muy importante señalar que cuando hablamos del contexto político, usted debe de conocer la figura del general Pompeyo. Ahí dice Pompeyo, pero es Pompeyo con M antes de P y de B, según las reglas gramaticales del español. El general Pompeyo conquista a Jerusalén y conquista lo que se conoce hoy en día en Palestina, porque ahorita le vamos a explicar que Jesús nunca conoció Palestina. Los apóstoles nunca conocieron Palestina. Y hay muchas cosas que dicen la Palestina en los tiempos de Jesús, pero Palestina no existía en los tiempos de Jesús. Y seguimos hablando que este general Pompeyo, cuando conquista Jerusalén en el año 63 antes de la era cristiana, él pasa a depender del poder de Roma. Y cuando nace Jesús, en ese tiempo está gobernando en Roma el emperador Octavio Augusto, que gobierna Roma desde el 31 antes de Cristo y el 14 después de Cristo. Cuando Jesús muere, el emperador es Tiberio, del 14 después de Cristo, ¿verdad? Al año 37, del 14 al 37 después de Cristo. Tiberio estuvo ahí en ese tiempo. Ahora, denme un segundito para ver si estoy en vivo, si está el maestro compartiendo para, ok, déjenme compartirlo también. Excelente, ahí. Entonces, queremos decir que los judíos, un momentico, ¿qué pasó? Estamos en vivo, aquí. Queremos decirle, ok, que los judíos estaban subyugados militarmente y ellos no aceptaban y no querían la dominación romana, cuyo signo era el pago de los impuestos por medio de la recaudación, por medio de los republicanos. Entonces, en este tiempo había una desesperación por buscar a ese libertador, por buscar a aquel que lo iba a libertar del imperio romano. Entonces, la expectación de ese Mesías, de ese libertador político, coincide con la presencia de Jesucristo, que se verá irremediablemente envuelto en un proceso religioso y político, porque él vino a establecer el reino de Dios a la tierra. Pues no era un reino que se podía quizás palpar o de afuera, sino un reino que iniciaba desde adentro, un reino con cambio interior. Y Jesús por eso se veía envuelto, y veremos de que por qué él prefería llamarse como el Hijo de los hombres o el Hijo del hombre más adelante, ya que esta vida de nuestro Señor Jesús culminaría acusándole precisamente de sedicioso. Por eso lo condenan. Ahora, el panorama aún se hace un poco más complejo, ya que hacia el año 37 antes de Cristo, muy importante entender esto, el 37 antes de Cristo, si ustedes ven aquí, en esos tiempos, como decía ahorita, el emperador romano era Augusto Tiberio, después estaba el Herodes el Grande, y después aquí vemos los gobernantes de Galilea, que vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero lo que queremos decir es de que al año 37 antes de Cristo, Herodes el Grande, que era de Idumea, pueblo del sur de Judea, era extranjero en Roma, se le da el título del rey y gobierna despóticamente a este pueblo hasta el año 4 antes de Cristo. Ahora, yo le decía ahorita
que muchas veces, y vamos a escuchar este término sobre Palestina, este término, y vemos aquí lo que es lo que se conoce hoy en día como la Palestina. Pero es importante comprender, entender y que usted lo sepa, que la Palestina en tiempos de Jesús no existía per se. El nombre de Palestina no existía. Jesús nunca supo de Palestina. Incluso los primeros apóstoles no sabían que ese lugar se llamaba Palestina, sino que recibía otro nombre. Ahora, es importante, ¿por qué sale este nombre de Palestina? Por asunto político. Porque es importante estudiar la política y entenderla dentro del contexto bíblico. Porque como usted ya hoy va a aprender, Palestina, el nombre es por un asunto político, ya que desde un punto de vista geográfico, este es el nombre que recibe esta tierra comprendida, como ustedes ven un poquito a la izquierda, con el mar Mediterráneo y el río Jordán al oeste y este, y el río Litani y el Negev, sin incluir allá arriba, ¿verdad? Abajo, lo que es el Sinaí al norte y del norte a sur. Lo importante que queremos decir en este contexto es que la región fue nombrada así en el año 135 después de Cristo. Este nombre se recibe ¿por quién? Por el emperador romano Adriano. Adriano es que le pone el nombre de Palestina. ¿Y por qué le pone Adriano este nombre? Como una burla, porque se molestó. ¿Por qué se molestó? Porque la gran revuelta de Bar Kokhba. Usted ha escuchado a este hombre, el Bar Kokhba, que se rebeló contra ellos. Y al Bar Kokhba rebelarse, él se molestó y aconsejado por un africano que no diré el nombre, él se molesta y dice, ¿qué nombre le vamos a poner? Y ellos le dicen, bueno, históricamente el pueblo que siempre le ha hecho la guerra a estos israelitas es el pueblo de los filisteos. Y en honor a los filisteos le ponen Palestina como una forma como de burla para ellos y para molestarlo. Pero todo esto nace, ¿por qué? Por algo político, por la rebelión de Bar Kokhba, que fue considerado un mesías. Cuando Bar Kokhba se levanta, ellos dicen, llegó el mesías, llegó el que nos va a libertar, llegó el que nos va a ayudar. Pero Bar Kokhba muere y se dieron cuenta que no era realmente el mesías. Así de que anote, en el año 135 después del Cristo, es que esta zona recibe el nombre de lo que hoy se conoce como Palestina y es en nombre, hace relación al nombre Filistín, los acadios Palastu y los egipcios Palusata, que significa en nuestro idioma español Palestina. Ahora, la vida de Jesús, nuestro maestro, se desarrolla en el tiempo de los emperadores. Como vemos aquí, Augusto. Augusto es el rey de todo lo que, como le dije, hoy se conoce como Palestina. Cuando Jesús nace, Herodes muere enseguida, dejando a sus hijos su territorio. Pero Herodes, vamos a ver más adelante, es bien sabio, porque Herodes no deja a un rey por sí, sino que divide su reinado en pequeñas, lo que llamaríamos, y vamos a decir, provincia o en pequeños ciudades. Si el distinguido Roberto deja de escribir la pantalla, sería un gran éxito. Entonces, desde el año 6 al 41, el procurador romano nombró, escuche esto, que es un dato muy interesante, lo político. Anteriormente, el cargo de sumo sacerdote era algo hereditario, porque usted tenía que ser del linaje, ¿verdad? De Levítico, de Aarón, perdón. Aarón tenía que ser de Aarón, del linaje, para poder ocupar el cargo de sumo sacerdote. Pero el emperador romano, el procurador, en ese tiempo nombró a 8
sumo sacerdote por razones políticas, y lo veremos ahora. Ahora, el judío que era semi-judío, Herodes, vamos a verlo, el grande, gobernó aquí, como vamos a ver, Herodes gobernó lo que se conoce como la Palestina desde el año 37 antes de Cristo al año 4 antes de Cristo. Y él estaba obsesionado por mantener un imperio unido, siempre al lado de lo que decía Roma. Y él quería eliminar todo aquello que se oponía al imperio romano. Él quería estar muy confabulado con el imperio. Y este Herodes, como vemos aquí, Herodes, conocido como Herodes el Grande, él era un edomita de Edom. Y él adoptó la religión judía por obligación. Este hombre era bipolar, él era colérico. Incluso él mandó asesinar hasta uno de sus hijos porque creía que se iba a conspirar contra él. Herodes, esto puede ser un nombre, pero también Herodes es una dinastía. Es como usted escucha el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto, y así sucesivamente. Es una dinastía, la dinastía herodiana. Herodes nació en el año 73 antes de la era cristiana, y el Senado romano lo proclamó rey de Judea, y se cree que fue por influencia del general Marco Antonio, con quien él tenía una amistad muy estrecha. Se dice que él tuvo 15 hijos, aunque otros dicen que tuvo 30 hijos, pero solamente reconoció a esos 15. Recuerden que en esos tiempos no existía el internet, no había televisión, ni la radio, ni celular. Así de que este hombre tiene 30 hijos aproximadamente, y era, como le decía, bipolar y colérico. Este hombre en el Nuevo Testamento designa, está bajo, lo vemos bajo diferentes nombres dentro de su dinastía. Por ejemplo, cuando vemos aquí la dinastía de Herodes, vemos aquí en Mateo 2, cuando hace referencia, está hablando de Herodes el Grande. Y vemos más adelante, aquí estoy subrayando Mateo 2, vemos a Herodes el Grande. Después en Lucas capítulo 3, cuando leía ahorita, está hablando de Herodes Felipe. Herodes Felipe. Usted después va a ver aquí que este Herodes, aquí cuando sucede lo de Juan el Bautista, aquí en esta parte, usted puede ver cuál de los Herodes era, porque siempre la gente tiende a confundir los nombres de los Herodes. Ahora, borramos esto. Esta es lo que se conoce como la dinastía herodiana. La gran hazaña de Herodes, este hombre, fue la reconstrucción del templo. Este hombre reconstruyó el templo, ejecutado con una magnificencia desalumbrada. Aún cuando los romanos lo visitaban, se sorprendía por la forma como este hombre hizo esta construcción. Ahora, este hombre, como decía, dejó a sus hijos designados por lugares que sean reyes. Por ejemplo, vemos a Herodes Antipa, que era hijo de, aquí vemos a Herodes Antipa, que gobernó en Galilea, Perea, desde el año 4 antes de Cristo al 39 después de Cristo. Él repudió a su mujer y se casó con Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Recuerde que en esta ocasión es cuando Juan el Bautista entra en escena y Juan el Bautista le dice lo que está sucediendo. Recuerde, Juan el Bautista es muerto, y cuando Juan el Bautista muere, entonces ahí Jesús empieza, ¿verdad?, lo que es su ministerio de forma más abierta. Entonces, este hombre lo vemos aquí en Lucas capítulo, a partir del capítulo 4. Herodes Antipa gobernó lo que conocemos la zona norte, o sea, Galilea y Perea. Este hombre construye su capital en Tiberias, a la orilla del lago de Genesaret.
Eso lo vemos cuando usted ve aquí en la gráfica. Ustedes pueden verlo y situarlo de una forma más concreta. También dentro de esos hombres está Herodes Arquelao. Este Arquelao era hijo de Herodes el Grande también y gobernaba la región del norte del reino de su padre. También vemos a Herodías, que era la nieta de Herodes el Grande y hermana de Agripa I, que participó de los arreglos para la ejecución de Juan el Bautista. También vemos Herodes Agripa, lo vemos ahí a la derecha, que este persiguió a los primeros cristianos. Este que está aquí fue el que persiguió a los primeros cristianos para ganar el favor de los judíos influyentes. Hizo encarcelar a Pedro, decapitó a Santiago, hijo de Zebedeo, este Herodes ahí que hemos subrayado. También vemos a Herodes Agripa II, que fue el bisnieto de Herodes el Grande, hijo de Agripa I. Y este fue cuando Festo fue a consultarlo en el juicio de Pablo. O sea, vemos todo esto, los apóstoles, todo, vemos la relación política. Ahora, cuando nos fijamos en el tiempo de Jesús para centrarnos en él, cuando él vivió, cuando él se desarrolló, cuando él caminó, en tiempo de Jesús, quien era el procurador era el Poncio Pilato. Y este es descrito por los historiadores de la época como hombre cruel de naturaleza, ya que por la dureza de su corazón no se detenía ante ningún obstáculo. Poncio Pilato era el procurador. Por eso Lucas reseña como en el año 29, cuando fueron pasados a cuchillos en el templo durante la manifestación de protesta en Lucas capítulo 13, verso 1. Ahora, cuando estamos estudiando este trasfondo religioso y político en los tiempos de Jesús, nos percatamos que la división en el pueblo, vemos que estaba lo que se conoce como el pueblo. Ahí estaban lo que eran los agricultores, los pastores, los artesanos, los pescadores y todo este tipo de personas. También vemos los grupos sociales que estaban los levitas, los fariseos, los saduceos, los escribas, los samaritanos, los cumranitas, vemos los celotes y vamos a ver la influencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, la arqueología hace cada vez más para aclarar los contornos sociales y políticos y económicos y culturales del ministerio de Jesús. Sin embargo, las narraciones de Josefo siguen siendo fundamental para cualquier persona que quiera reconstruir la historia informada del primer siglo. Este hombre, Josefo, que dice que existía varios grupos distintos entre los judíos. Entre ellos, él menciona a los fariseos de una forma positiva y posiblemente porque se cree que él pertenecía a este grupo de fariseos, a este grupo de los fariseos. Es importante notar que de todo este grupo que vamos a mencionar, el que sobrevivió fue el grupo de los fariseos. Y gracias a los fariseos, hoy existe el cristianismo. El cristianismo existe gracias a los fariseos. Por eso, aunque estos grupos eran básicamente religiosos, también tenían aspecto político. Repito, estos grupos no solamente eran religiosos, sino que tenían aspecto político, siendo que un conocimiento de las sectas judías es tan importante el entendimiento de su conflicto con Jesús. Por eso vamos a ver ahora la organización interna en los tiempos de Jesús, cómo se distribuían los partidos políticos en ese entorno. A nivel político, 4 partidos agrupaban a los judíos con posiciones muy distintas respecto a la relación con Roma. El principal de ellos era los fariseos, pero en el orden que tenemos aquí podemos ver a los esenios. Los esenios formaban un grupo muy pequeño y ellos eran exclusivos, eran más exclusivos que los fariseos. Se cree que los esenios eran aquellos del Hasidim que se separaron de la sociedad
y se fueron a formar parte de una comunidad en el desierto, cerca del Mar Muerto. Estos esenios serían lo que hoy conocemos como lo que son de la santidad extrema, lo que no se contaminan con nadie, lo que se apartan, la gente, ¿verdad?, que están lejos de la sociedad. Pero por eso me encantaba el Maestro Jesús. Era el Rabacuco. Que era, ese era el nombre, pero por respeto no quise decirlo. Eran muy conservadores, por eso me encanta Jesús, porque en los tiempos de él, los maestros se cuidaban que una mujer inmunda, que una mujer lo tocaran. Por eso hacían cerco alrededor de la Torá y ni se le acercaban a las mujeres, porque si la mujer tenía la menstruación, la mujer estaba inmunda y entonces el hombre era inmundo. Pero Jesús no le importaba quién le tocaba siendo inmundo, porque él sabía que lo que había dentro de él era mayor. Él sabía que nadie de fuera lo iba a contaminar, sino ¡Aleluya! que lo que él tenía por dentro era más fuerte. Por eso que la iglesia hoy en día no puede estar asustado. Ay, que me van a contaminar. No, 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 no. Por eso Jesús dejaba que la gente lo tocara, porque de él tenía que salir el poder, de él tenía que salir autoridad y virtud. Por eso que el mundo no contamina a la iglesia. El mundo no nos puede contaminar. Nosotros podemos a ellos, ¿verdad?, ser de bendición. Así que no importa que lo toque un homosexual, no importa que lo toque una lesbiana, no importa que lo toque un borracho, que lo toque, ay, que no me ponga la mano por la cabeza, porque hay influencia del espíritu. ¿Qué espíritu? El que está en usted es mayor. El espíritu que está dentro de nosotros es mayor. Que me ponga la mano donde sea, porque él va a recibir poder, él va a recibir, él va a recibir autoridad. Pero los esenios, pero es una prédica, no creían eso. Ellos se separaron. Y estos esenios no se menciona directamente en el Nuevo Testamento, y sabemos de ellos gracias a los descubrimientos del rollo del Mar Muerto. Ellos ganaron y fueron más conocidos después de este descubrimiento. Los esenios eran una especie de los monjes judíos. Las monjas, o verdad, los monjes judíos eran ellos que no se conformaban con lo político ni lo religioso. ¿Verdad? Sabe que hay gente que hoy dentro del cristianismo no se puede mezclar lo político, no se puede mezclar la iglesia con lo político. Y todo, bueno, es otro tema, pero qué bueno sería que los que legislaran las leyes sean hombres con el temor de Dios en sus corazones. Amén. Entonces, dentro de esto, vemos que sus manuscritos y reglas disciplinarias fueron descubiertas en el año 1941 en 11 cuevas que revelan gran similitud de idea con el pensamiento de Juan el Bautista y del mismo Jesús, sin descartar que algunos, ¿verdad?, posible relación existía, y se cree que Juan el Bautista era uno de ellos. Algo también que queremos, otro grupo que queremos mencionar, son los fariseos. Y yo le enseño a la iglesia, hoy en día, como no se conoce quién eran los fariseos, la gente utiliza este término como de burla para decirle a la gente que es un hipócrita. Pero en los tiempos de Jesús, llamarle a una gente farisea era un grato honor, era algo honorífico, era algo respetable. Y en la Biblia usted va a encontrar varios tipos de fariseos. Aproximadamente se dice que eran como 7 tipos de fariseos. Es importante que usted entienda esto. Es importante que usted entienda quién eran los fariseos de la escuela de Gilel, de la escuela del Shammai. Es importante que usted entienda a Nicodemo, porque Nicodemo decía maestro, Raboni. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. Y Nicodemo era un fariseo. Jesús tenía gente farisea que lo seguían. Jesús atacaba a una parte, a un grupo de los fariseos, pero dentro de estos grupos políticos con el que Jesús más se inclinaba era con los fariseos. Es importante que entienda esto. Jesús se inclinaba más con los fariseos porque él estaba desarrollando su propia escuela en el siglo primero. Ahora, dentro de estos fariseos se conoce mayormente por su interpretación estricta de la ley, ¿verdad?, y por su adicción a la misma. Ellos interpretaban la ley estrictamente, y hoy en día hay gente así dentro de los movimientos cristianos. Interpretan la ley estrictamente, la palabra. Y en los días del Nuevo Testamento, los fariseos formaban el grupo más numeroso de todas las sectas. Josefo dice que en ese tiempo, en los tiempos de Herodes el Grande, habían aproximadamente 6,000 de ellos. Y generalmente se cree que el partido formal de los fariseos empezó durante el periodo de los macabeos, según algunos
investigadores que en el periodo de los macabeos inician ellos. Sus antepasados, sin embargo, van y dicen que no, que es en los tiempos de Nehemías, cuando los judíos regresaron de la cautividad, y aquí fueron que se formaron los grupos llamados los Hashidim, los piadosos o los leales de Jehová, por su devoción. Por de aquí entonces, de estos Hashidim, es de donde, debido a su interés, ¿verdad?, por la ley y la tradición, ellos se derivan y de donde nacen lo que es el fariseísmo. El Hashidim se dividió en ese entonces en dos grupos. Uno de ellos se enfocaba en lo que era lo político. Estamos hablando de lo político. Entonces uno de ellos se enfocaba en lo que era lo político, se desenfocaba en lo que era esperar la intervención escatológica de Dios. Esos hasidines se enfocaban en la política, se enfocaban en la escatología, y algunos creen que este es el grupo que más tarde llegó a ser los esenios. Entonces, muchos creen que esos hasidines fueron lo que fueron después lo que vimos como los esenios. Entonces, el otro grupo de los hasidines mantuvo su relación con los asmoneos. Recuerden el tiempo de los asmoneos en la palabra. Aunque poco a poco ellos también fueron dejando la política, y durante el tiempo de Juan y Carno, a los de este grupo se le puso entonces por el nombre de los fariseos. Vimos que en qué tiempo se le puso por el nombre de los fariseos. En los tiempos de Juan y Carno se le puso como fariseos, que son los separados, los que se separan. Entonces, en lo político, los fariseos eran patriotas, eran conservadores, pero no tan cerrados como los saduceos. En la religión ellos eran fervientes y dogmáticos, y como se ve en las discusiones con Jesús. Ahora, los fariseos eran como la ala estrecha conservadora y formaban un numeroso partido político. Ellos eran nacionalistas, acérrimos, y eran partidarios, ¿verdad? Después de la destrucción de Jerusalén, este es el grupo que se mantiene, y por eso Pablo, recuerden que era fariseo, gracias a Pablo y gracias a los fariseos es que tenemos hoy en día lo que se conoce como el cristianismo. Dentro de este grupo también político están los saduceos, como ustedes conocen, y lo vamos a repetir, no creían, ¿verdad?, en lo espiritual. Y alguien me preguntó, uno de los ministros en la iglesia que estuvimos hablando esta semana, que qué creían los fariseos después de la muerte. ¿Qué creían los fariseos? Se la digo esa pregunta para contestársela o investiguenla. ¿Qué creían entonces los fariseos? ¿Qué pasaría con los fariseos después de la muerte si ellos no creían que existía Dios, si ellos no creían que había resurrección? ¿Qué pensaban los saduceos? Bueno, los saduceos pensaban, se lo voy a decir, que Dios le pagaba en vida. Para ellos, la retribución de Dios era en vida. Por eso la mayoría de ellos eran gente pudiente. Y como ellos estaban pudientes, Dios le pagaba en vida todo lo que ellos hacían. Ahora, los saduceos eran más, como se le dice la palabra, aristócratas, o sea, que se relacionaban más con la élite. Eran gente más pudiente, eran gente, ¿verdad?, de la clase alta, podemos decir. Y doctrinalmente los saduceos se limitaban solamente a las doctrinas que ellos creían que se encontraban en el Pentateuco. Ellos eran más conservadores. Recuerden que los fariseos podían poner cerco alrededor de la Torá y se limitaban a sus interpretaciones. Los saduceos no, los saduceos se enfocaban en lo que decía realmente la palabra. Son las 8:35, me quedan 10 minutos, pero voy a avanzar. Entonces, los saduceos era el ala liberal. Era el ala liberal dentro de la política y constituían el partido de los sacerdotes y la aristocracia. Eran terratenientes, tenían dueño del poder, eran partidistas, eran partidistas con el concilio de los romanos, y para evitar la insurrección y el desastre nacional, ellos se unieron a ellos, y eso lo vemos en Juan capítulo 11, verso 47 al 50. Un grupo, el aspecto religioso era igualmente liberal y poco propenso a la toma. Pero quiero avanzar rapidito, porque quiero mencionar los escribas. Aunque los escribas eran tan políticos, no eran tan políticos como los fariseos, ellos y los saduceos, ellos eran los expertos de la ley mosaica y la ley oral. Es muy importante entender
que la mayoría de los escribas, ellos eran zurdos, eran izquierdos. ¿Por qué? Porque era más fácil. Recuerden, nosotros escribimos, ¿verdad? De izquierda a derecha. En esos tiempos se escribe, y el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces es más fácil para un zurdo escribir de ese lado. Pero bueno, Pastor, una preguntita ahí de orden para que usted respire un poquito, que está excelente la clase. Tómese un sorbo de agua. Esa última parte ahí, usted dice la mayoría eran izquierdos, eran zurdos. Más sin embargo, hay una línea que dice que todo tenía que ser zurdo, no solamente una mayoría. ¿Qué de cierto es eso? Sí, hay una, incluso yo estudié hebreo con el Instituto de Israel, y ellos ahí dicen la mayoría, dicen que todos. Okay. Pero yo siempre cuando enseño, nunca hago una declaración general, porque siempre se puede colar alguien se puede colar. Entonces, sí. Ellos dicen que todos tenían que ser zurdos por ley. Y yo digo, la mayoría, son términos que yo utilizo. Pero sí, pero todos tenían que ser zurdos. La pregunta era para que usted tomara un poquito de agua. Gracias por eso, mi maestro. Siempre cuidando. Entonces, este término escriba procede del latín escriba, ¿verdad? Y del hebreo sofer, que no vamos a entrar en detalle de esto, y que se traduce como un secretario, como un escribano, se traduce como un copista, y alude a una persona que es instruida. Recuerden que esto lo vemos como la Biblia enseña, y vemos en la historia que Esdras fue el primer escriba. Lo vemos en Nehemías capítulo 12, verso 26, y Sadoc fue el segundo, que también lo vemos en Nehemías capítulo 13. Entonces, en los tiempos de Jesús ya habían escuelas de pensamiento, existían dos escuelas de pensamiento doctrinales entre los escribas. El grupo más liberal de los escribas, porque nada más se habla de los fariseos con relación a Hillel y al Shammai, pero le voy a decir hoy que el grupo más liberal de los escribas seguía al rabí Hillel, Gamaliel, y Gamaliel era de ese grupo de los escribas más liberales. Los más conservadores seguían al rabino o al rabí Shammai. Entonces, los más conservadores seguían al Shammai. Entonces, los escribas no solamente eran responsables como rabinos de la ley y de la aplicación teórica de la misma, sino que también ellos poseían autoridad judicial para dictar sentencia en tribunales de justicia y en el Sanedrín. Ellos no recibían ningún pago y otros datos que podemos ahora mismo para avanzar obviar. Pero es importante que usted entienda dentro de los escribas, para no abundar mucho, en los tiempos de Jesús se advirtió a la gente sobre la avaricia de los escribas. ¿Por qué? Porque ellos estaban prohibidos recibir dinero, pero había algunos de ellos que empezaron a recibir dinero y empezaron a corromperse. Dentro también de este grupo, los celotes. Y este grupo es el grupo de los más nuevos. Este grupo de los celotes es uno de los grupos más nuevos dentro de los movimientos, ya que históricamente este grupo que alcanzó un auge muy fuerte, inició en el año 6 después de Cristo. Repito, este grupo inició o surgió en el año 6 después de Cristo. Y usted va a decir, ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, esto surgió con la insurrección dirigida por Simón el Galileo, y eso está en su Biblia, aquí en Hechos capítulo 5, verso 37, ¿qué dice? Después del tiempo, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea, que logró que gente lo siguieran, pero él también lo mataron, y todos sus seguidores desaparecieron. Los celotes surgieron en el año 6 después de Cristo, y fue un movimiento que duró muy poco. Se cree que duró aproximadamente algunos 40 o 50 años. Este pasaje está cuando el gran sabio Gamaliel le da el consejo. Un momentico. Vuelvo aquí. Ok, está aquí, da el gran consejo. Entonces, este grupo de los celotes, lo vemos en Lucas 6:15 también. Encontramos a Simón el celote. Tal vez de los grupos que hemos mencionado, los celotes era el que era más político. De todos los grupos, estos eran los más políticos.
ya que ellos eran la ultranacionalista, ellos eran los ultranacionalistas, y entre los judíos que odiaban a los invasores romanos, y se considera que ellos eran los herederos espirituales de los macabeos. Estos eran los macabeos de ese tiempo, y deseaban la independencia política de Palestina, y optaron por conseguir lo que es la violencia, incluso si fuera necesaria. De aquí vemos aquí uno de ellos con la sicar, con la aquí. De ahí que viene la verdad, usted ha escuchado para sicario, vemos aquí las cuchillas, pero ellos se iban más a lo que era la agresión. Vamos a ahorrar esto. Entonces, los celotes, este movimiento era un movimiento de resistencia armada, era un movimiento que estaba bien armado. Y debemos recordar que los celotes eran muy fuertes, sobre todo en Galilea, en la parte de Galilea. Y en Galilea fue donde Jesús desarrolló más su ministerio. Jesús desarrolló su ministerio más en Galilea. Por eso vemos que en un panorama político tan complejo y tan propenso a la guerra, liberado bajo la condición del Mesías. Entonces, desde el comienzo del cristianismo, por lo tanto, se encuentra estos grandes peculiaridades y estas grandes, ¿verdad?, movimientos donde Jesús surgió. Entonces, todo esto explica por qué Jesús evitó el título Mesías. Jesús evitó el título Mesías. Está en Galilea, están los celotes, están los que quieren liberar, pero él evitó utilizar este título, prefiriendo llamarse el Hijo del Hombre, que es una clase muy extensa, porque Jesús utilizó este término, el Hijo del Hombre, a pesar de que no se comprendió ni por su propio discípulo más íntimo con el término Mesías, él no lo utilizó. También están dentro de estos grupos políticos, están los herodianos, y estos eran la ala monárquica indumea, que era un grupo minoritario y eran amigos y partidarios de los reyes de la línea de Herodes y opuestos a toda sublevación contra Roma. Estos eran, ¿verdad?, los herodianos. Y para concluir, está el Sanedrín, que el Sanedrín era el concilio gobernante, ¿verdad?, o la Corte Suprema de los Judíos. Estaba conformado, ustedes conocen, por 70, algunos 71, 72, pero aquí está el Sanedrín. Ahora, para concluir, los antecedentes socio-histórico-políticos de la vida de Jesús, podemos notar que la encarnación de Jesús, de nuestro Mesías, de Immanuel, Dios con nosotros, aquel verbo que se encarnó y habitó entre nosotros, tuvo lugar en un periodo de mucha decadencia para los judíos palestinos. Este declive comenzó con el fin de los macabeos y culminó con la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. El punto medio estuvo marcado por el gobierno desde los macabeos hasta la destrucción de Jerusalén. El punto medio, aquí donde aparece Jesús, estuvo marcado por el gobierno de Herodes el Grande, un vasallo romano y medio judío. Su impopular reinado fue seguido por una división administrativa de Israel y finalmente por una administración romana directa. El historial administrativo de Roma en Palestina era muy deficiente, pero la inestabilidad económica era aún peor. Entonces, por eso en el primer siglo vemos mucha pobreza y los rumores mesiánicos gravitaban hacia la libertad política del dominio opresor y la restauración de una prosperidad de Israel, un Israel estable. Entonces, la inestabilidad social y política es evidente también en las enseñanzas del mismo Jesús y su respuesta a los líderes judíos. Por eso es que el contexto es incierto. Por eso había muchas mezclas, ideología política. Estaban los celotes, revolucionarios, saduceos, que eran pragmáticos, los fariseos, que eran idealistas, los esenios, que eran ascéticos. Sin embargo, a pesar de todo esto, debemos ver también las tensiones judía y romana que había en Jerusalén. Esto era una bomba, era una dinamita donde Jesús se movía. Era una bomba de tiempo. Entonces, la clase dominante temía que los rumores de la insurrección llegaran a los romanos, quienes podían venir e intervenir y se apoderaban de los privilegios de los líderes políticos. Esta agitación conducía a un breve ascenso a los grupos oprimidos y luego vino lo que fue la revuelta, lo que estalló. Pero es importante notar que Jesús aparece en un tiempo de incertidumbre política. Jesús aparece en un tiempo de caos y de crisis. Es por esto que, como le dijeron esos ángeles, esos malaj en Hechos, aquel Jesús que ustedes lo están viendo, que está subiendo, él volverá. Y puede ser que vuelva en un tiempo de inestabilidad política. El día y la hora
No lo sé. Si es antes, si es después, si en el medio, no me interesa. Yo sé que Él viene y viene por su pueblo. Shalom, shalom. Que Dios te bendiga. Que la gracia y la paz del eterno Dios en Cristo Jesús esté con ustedes. Y vamos a entrar a ver las preguntas. 8:47. Traté de ser rápido. Dios le bendiga de una manera especial al profesor Rafael Vargas. Usted que está de ese lado mirando esta conferencia, usted dirá, pero ¿será que el maestro Polanco se ha vuelto loco? ¿Qué tiene que ver toda esta política y esta cosa con mi predicación, con mi enseñanza? Todo tiene nada que ver. Pues mire, hoy usted se va a dar cuenta de la importancia que hay en conocer el contexto político de cuándo y dónde se dijeron las cosas. ¿Cuándo y dónde se dijeron las cosas? Hay alguien que escribió ahorita y le voy a responder, ya que el pastor no podía ver lo que estaban escribiendo, que si Pedro era celote. No. El único hombre de un partido declarado dentro de los apóstoles fue Simón el celote. Después todos los demás eran gente del burgo. Ninguno pertenecía ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los escribas, ni a los herodianos, ni a los esenios. Solamente Simón. Pero aquí viene. Aquí, al pueblo, ahí, al pueblo, véalo aquí. Correcto, ahí está. Ahí está. Todos pertenecían a ese grupo, excepto Simón el celota, el que usaba ¿qué? La sicara, la cuchilla para matar, una cuchilla debajo de la solapa que le pasaban por la vera a los romanos, lo pullaban y seguían caminando y lo mataban. Amén. Entonces, cuando usted oye hablar de sicario, que se usa mucho en Colombia, en República Dominicana, un sicario viene de ahí, de los celotes, de la gente celoso, de la gente que creían que podían arrancar el reino por la fuerza. Ahora bien, antes de yo entrar a la parte que le quiero entregar ahora, quiero decirle la importancia que hay en estudiar el contexto político, porque según la región donde estaba Jesús, así se manejaba el vocabulario que él usó. O sea, el vocabulario que él usó en Capernaum no es el mismo vocabulario que usó en Cesarea de Filipo. El vocabulario que él usó en Jerusalén no es el mismo que usó en Samaria. Todo tenía que ver con el contexto político del tiempo. Y aquí voy, porque quiero darle un par de minutos para que hagan alguna pregunta a mi maestro. Aquí voy. La semana pasada yo tomé Lucas capítulo 23, verso del 4 en adelante, para hablar que cuando Jesús es juzgado ante Poncio Pilato, los sacerdotes soltaron algo y Pilato lo escuchó. Y Pilato dijo, este hombre es Galileo. Y dice el texto sagrado que en ese momento Herodes y Pilato eran enemigos. Entonces Pilato dice, envíenselo a Herodes. Usted se preguntará, pero si son enemigos, ¿por qué razón él se lo tiene que enviar a Herodes? Porque él está en su territorio y él tiene una posición tan fuerte como la que tenía el rey Herodes. Aquí viene. Tanto Herodes como Pilato dependían de Roma. O sea, ni Pilato puede destituir a Herodes, ni Herodes a Pilato. Ellos vienen los dos desde el emperador. Ahora, había una puja de poder entre ellos dos. Pilato se sentía pisoteado por el rey y el rey se sentía pisoteado por el gobernador. Así que había una guerra política entre ellos dos. Ahora, la clave de ambos era mantener al pueblo hebreo en paz y en tranquilidad. Cada uno en su región. Ese era el foco de cada uno. Piense ahora lo que hace Pilato. Pilato sabe que Herodes y los saduceos son enemigos a muerte. Son enemigos a muerte.
Herodes y Pilato son enemigos. Ahora, cualquier problema que se arme dentro del pueblo judío, o es responsable Pilato o es responsable Herodes. ¿Ante quién? Ante Roma. Entonces, ¿qué es lo que hace Pilato? Pilato se lo envía ¿a quién? A Herodes, para ver si la decisión de Herodes provoca una catástrofe entre quién, entre los judíos y la élite del poder que tenía Herodes. ¿Para qué? Para que Herodes fuera destituido desde el palacio de Roma. Es la razón por la cual él se lo está mandando. Entonces, lo que está Pilato resolviendo es un problema político. ¿Político en qué sentido? En que si el problema surge con Pilato, quien tiene entonces el poder de toda la región va a ser Herodes. Pero si el problema quien lo causa es Herodes, entonces el poder lo iba a tener ¿quién? Pilato. Y es la razón por la cual él le envía a Jesús ¿a quién? A Herodes, para que el problema lo resuelva ¿a quién? Herodes. Si lo resuelve, está bien. Y si no lo resuelve, el problema entonces ya va a ser de otro. Pero todo lo que andaba buscando Pilato con esta acción era que Herodes mandara, oiga bien, mandara a matar a Jesús. ¿Para qué? Para que la muerte de Jesús causara ¿qué? Una revuelta en la ciudad. Entonces, en esa revuelta, Herodes quedaba embarrado y Pilato limpio. Por eso entonces que cuando se lo regresan, Pilato entonces apela ¿a qué? A una costumbre romana política, que era ¿cuál? Bueno, en los tiempos, en las Pascuas de ustedes, los judíos, siempre nosotros acostumbramos, nosotros quien los romanos, a soltarle un preso. Así que ustedes tienen a Jesús que lo están acusando y yo tengo a Barrabás. ¿Cuál de los de ustedes quieren? Todo lo que anda buscando Pilato es evitar que haya un problema en los tiempos de la Pascua, que estaba la ciudad entera llena de judíos de afuera, de adentro, de donde quiera, para él no tener un problema ¿con quién? Con Roma. Amén. ¿Es importante estudiar el contexto político para yo hacer un estudio bíblico? Claro que sí. Usted tiene que estudiarlo, porque si usted ve a Jesús en el puerto de Capernaum y ve a Mateo cobrando impuestos ahí, usted tiene que saber que Capernaum corresponde a una de las ciudades de Decápolis, y el gobierno de Decápolis era uno, el gobierno de Galilea era otro y el gobierno de Jerusalén era otro. Por eso usted tiene que entender cada pasaje dentro del contexto político. Ya más adelante vamos a estar hablando del contexto cultural y de otros contextos que faltan, pero el contexto político es tan importante como el contexto bíblico de cualquier pasaje. Amén. Así es. Y es importante señalar, sí, es importante señalar esto, porque Jesús viene como el Mesías y él está en medio de una olla de presión. Amén. Hay presión por todas partes. Entonces, el distinguido licenciado Roberto hace la pregunta, veo aquí, de que cómo se llamaba la Palestina. Es importante señalar, y vi otra persona que preguntó, que Jesús nació y vivió en el espacio de lo que se conoce como el Oriente Medio, que hoy se conoce como Palestina o país de los filisteos. Pero esta región tenía diferentes nombres históricamente. Por ejemplo, se le conoció como Judea, se le conoció como Canaán, se conoció como Israel, se le conoció como la Tierra Santa y así sucesivamente. Pero eso era los diferentes nombres que existían. También amén. Leí una pregunta, no sé si usted quiere decir algo, maestro. No, amén. Alguien me pregunta que cuando Pilato le envía a Herodes, a Jesús a Herodes, dice que ellos se hicieron amigos. ¿Por qué? Se hacen amigos porque lo que Herodes interpreta, atención a esta parte, lo que Herodes interpreta es que Pilato lo está honrando a él, mandándole a Jesús. Oiga bien, lo que Herodes interpreta es que Pilato lo está honrando, mandándole a este reo que es de su región para que él sea que tome la decisión. Pero si usted observa, Pilato no tomó ninguna decisión, se lo devolvió ¿a quién? Perdón, Herodes no toma decisión y se lo devuelve ¿a quién? A Pilato. ¿Para qué? Para que Pilato sea que tome. Entonces, eso es una cuestión de que de honra y de honor que ve quién, Herodes, y que entonces recibe quién, Pilato. Y por eso es que entonces los dos enemigos se hacen amigos
en la muerte de ¿quién? De Jesús. Entonces, hay una pregunta que hay gente que está intrigada, pero para que me amen y oren por mí y nos lleven en sus oraciones, están preguntando, ¿quién es el africano? ¿Quién era el africano? Esta gente Dios. El africano no lo va a salvar a ustedes. Yo creo que sé quién hizo esa pregunta. Ustedes, interésese quién es el judío, el rabino. Pero porque Emily está ahí, apagó la cámara, ¿no? Si Emily prende, ahora lo voy a decir. Sí. El emperador Publius Aelius Adriano le dice a su comandante y general romano de origen africano, Lucius Quietus, que aborrezco a los judíos y necesito un nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner a esa zona? Y este fue el que les recomendó ponerle el nombre de Palestina, tierra de los filisteos. Amén, amén, amén. No más preguntas por ahora. Gracias, maestro Vargas. Creo que ha sido un manjar. De verdad que sí, yo mismo me he gozado bastante. Amén. Y espero que cada uno. Los estudiantes me preguntaron si usted puede enviarnos la vía positiva para ellos tenerla. Sí. Es una decisión de usted, ¿no? No, claro, no hay problema. A través de usted, a usted se la envió. Sí, a través de mí, me la envía a mí. Bueno, se la voy a enviar porque Flor Magal hizo así y vi que está interesada. Amén. Yo tengo aquí al próximo maestro de la semana que viene, al próximo maestro. Y quiero decirle que para mí es un gran orgullo, un honor, porque voy a presentar a quien fue mi maestro en el año 1996 al 1999. Me dio mi primer año de instituto y también me dio una clase en el Seminario Teológico de Nueva York, lo que se llama el top de la teología del mundo. Óigame bien, del mundo. Ahí encontré yo a dos de los dos hombres más venerados que tenía Nueva York en ese entonces, el doctor Lemuel Rodríguez y el doctor Humberto Alfaro. Dejo con ustedes al doctor Lemuel Rodríguez, un gran hombre de Dios, escritor. Él va a estar con nosotros el próximo jueves. Escuchémoslo. Doctor Lemuel, los micrófonos son de usted. Está en mute. Doctor Lemuel. Un momentito, está en mute, doctor Lemuel. Él se lo puede quitar. Quítele el mute, quítele. ¿Y dónde está Lemuel? Que yo no lo veo, Dios mío. Lemuel, quítele el mute. Perdóname que creía que estaba directo. Ese, óigame bien, lo poco que yo sé se lo debo a ese. Mi queridísimo, estoy muy agradecido de que me hayan hecho partícipe de todo esto. Y profesor Vargas, quiero felicitarlo. Me he edificado bastante con toda esa historia. Y ojalá que podamos captar bien la información y darle la importancia que reviste conocer todos estos términos para mirarnos nosotros en el contexto contemporáneo, lo que está viviendo la iglesia también en el contexto político, porque si nos miramos, si nos transportamos desde allá al tiempo contemporáneo, miramos lo que la iglesia está viviendo en el contexto político también, que no es nada más y nada menos que un tú me dices y yo te digo. Pero qué interesante que nosotros podamos tomar la rienda de querer educarnos para agradar a Dios en todo lo que hacemos y todo lo que ponemos para que alguien se edifique. Verdaderamente, profesor Vargas, lo felicito por esa posición y voy a aprovechar ahora mismo para honrar públicamente a uno de esas personas que cuando tú la tienes en tu aula, tú prácticamente le hablas directo a ellos porque le ve el anhelo y el hambre y el deseo de aprender cosas para dárselo a otros. Y yo quiero felicitar a mi queridísimo hijo espiritual, a mi queridísimo Polanco, a quien tú sabes que te amamos y te Amén. Queremos, te llevamos metafóricamente prendido en el corazón siempre. Amén, amén. Te honro públicamente a través de estos medios. Quisiera recordar que venimos muy regalones. Mire, este compendio que está aquí se llama ¿Qué hora es en el reloj de Dios para el hombre? Es gratis, no tiene que pagar ni un centavo. A mí ¡Aleluya! Me han escrito muchísima gente y me han dicho, venga acá, ¿y cómo fue que te volviste loco? No, yo no. Hay que obedecer a la voz de Dios. Nosotros recibimos esta palabra
Este libro tiene, óigame, incluso tiene, mire, marcador y todo, mire, es algo impresionante, buenísimo. Cuando usted entra al libro, en cada página, mire, cada página que usted entra al capítulo, cuando lee, nada, cuando ve la página color, lo invita para que vea lo que vas a aprender dentro de lo que es este libro. ¿Qué hora es en el reloj de Dios para el Es hombre? un libro de escatología, escatología. Sí, bien, bien, oiga bien. Este libro tiene 23 años que Polanco sabe desde cuando hemos estado dándole como el alfarero, dándole cultura. Esta es la última edición y quiero que usted se lo lleve. ¿Sabe cómo se lo vas a llevar? Vaya a la página si le puede escribir mi queridísimo ahí o alguien lo puede escribir, www.ipfoundationcare.org. Cuando abre la página, baja un poquito y nada más tiene que darle un clip ahí donde dice el nombre del libro y ahí lo vas a tener a todo color para usted, lo puede bajar, regáleselo a otro, no se quede con la información para usted, dígale a otro que lo baje, hermano, no sé hasta qué tiempo lo vamos a tener, cuando Dios me diga que ya, pero lo estamos traduciendo también en otros idiomas, como en francés, en hindú, y lo estamos traduciendo en idiomas de otros lugares donde no hay el internet ni tienen los celulares que usted y yo tenemos para que podamos estar escudriñando la palabra como tal. Ahora, este libro habla sobre todo lo que es el plan divino de Dios para la humanidad, desde Adán hasta el trono blanco, con detalle. Es un libro de texto para enseñar. Escuche, cuando hablamos de un libro de texto para enseñar, ya usted sabe que cada tema tiene su desglose. Claro que están todas las escuelas de interpretaciones, escuela allí, escuela allá. Aquí me limito a traer a la luz en un lenguaje sencillo, óyeme bien, este libro, lo que es el plan divino de Dios sin añadirle mi posición teológica. En otra palabra, yo no tengo opinión teológica aquí y tampoco expongo lo que muchos expositores dicen. No. Lo que dijo Dios, Las opiniones se quedan por allá. Lo que dijo Dios es lo que tiene importancia. Así que no se olvide que esto es para usted gratuitamente. Y el jueves, Dios mediante, estaremos en esta plataforma trayéndole a ustedes sobre lo que es el contexto cultural en el tiempo de Jesús y estaremos hablando un poco sobre eso para que usted le añada todo ese conocimiento que hemos estado recibiendo de todos los maestros y me siento más que honrado de poder ser partícipe de esta plataforma. Honro a cada uno de ustedes, mayormente a los estudiantes que tienen hambre y sed de justicia, para que expongan una palabra genuina. Usted puede decir todo lo que usted quiera, pero óigame bien, lo importante es que cuando vaya a aplicar la Biblia, no aplique lo que dice ni el perfil teológico de nadie, ni el perfil teológico de fulano. Yo no acepto que Polanco diga lo que yo opino. No, lo que yo opino es una cosa diferente, pero lo que dice la Biblia. Por Amén. eso debemos mantenernos firmes en la palabra, hermano, para que no podemos seguir distorsionando más el pueblo de Dios con palabras que son fingidas, como diría Pablo. Entonces nosotros tenemos que ahora venir y comenzar a poner todo esto en un solo orden, así como estaba el profesor hablando, de que usted entienda qué se movía en aquel tiempo y qué se está moviendo ahora en la actualidad, porque estamos viviendo un tiempo contemporáneo de mucha política muy fuerte internacionalmente y usted sabe que la iglesia está confrontando todo esto a un nivel mayúsculo. Así Amén. que yo espero que el jueves estemos acá. Gracias, mi amado y carísimo Rafael Polanco, mi queridísimo y amado. Siempre te queremos mucho y gracias por permitirme por lo menos darle un regalo a los hermanos a través de esta vía. O sea, no vaya a pensar que vinimos a hacer este anuncio para cobrarle, que es gratis, el libro es gratis. Así que parte amén, del amén. regalo que le tenemos. Gracias, mi Doctor amado. Polanco, Amén, 30 doctor. segundos nada más porque me dijeron, Sí, un segundito. Doctor, bibliografía. para Adelante. que me mande el link, por favor, para ponérselo a los muchachos en el grupo. Adelante, Ok. Rafa. Dijeron, den siempre bibliografía. Bueno, yo siempre tengo mi bibliografía. Ay, Aquí alguna de ellas, pero lo único es que mucho es en inglés. Por ejemplo, usted ve aquí Palestine History and the Tetrarchy, ¿sabe? Muchas de las cosas que cojo eso es en inglés. Así que eso es parte de la bibliografía. Tengo 3 páginas,
pero para que usted vea que no es de inventología.com. Así que mire, es una diapositiva. Así que les amamos. Malo, qué malo. Muy bien, yo voy a cerrar con esto. Es muy posible que usted como predicador o como maestro nunca se haya enfrentado a una cátedra como esta. ¿Cuál es la importancia del contexto político? Si usted ve, nosotros lo que estamos armando un edificio. Comenzamos desde abajo y le estamos poniendo las paredes. Ya en mayo 6 vamos a llegar al techo y ya todo va a estar armado. Cada cátedra es importante porque cuando usted vaya a preparar un estudio, una predicación, y usted se acuerde de esta cátedra, usted va a decir, es importante que si yo voy a hablar de Capernaum, voy a hablar de Genezaret, saber quiénes gobernaban ahí y cuál era la importancia del movimiento político de ese lado. Porque según el movimiento político, así hablaba el Mesías. O sea, según el lugar, así se expresaba él. O sea, que la misma expresión, por ejemplo, Jesús dijo en la cima de uno de los montes, específicamente en el Monte Hermón, a la ribera de Cesarea de Filipo, él le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta tiene importancia por el lugar donde hizo la pregunta. Pero nunca Jesús haría esa misma pregunta en Jerusalén. Nunca la haría en Samaria. La hizo en el lugar específico. Entonces, cuando usted conoce el lugar, el contexto político, geográfico, entonces usted puede hacer una excelente exégesis y no usar muletilla en su prédica. Shalom, Dios le bendiga mucho. Gracias a todos por su participación. Bye bye. Lo amamos. Gracias, doctor Lemuel, un placer. Bendiciones. Igual, doctor Vargas. Rafa, pastor Lemuel, nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones a todos, pastores. Gracias. Yo sé que ustedes se gozaron todos. Yo sé que se gozaron.